Antes que nada, vamos a hablar del caso Martinelli, pero quisiera darle la bienvenida a nuestra amiga Guadalupe Castillero. Guadalupe Castellero, que estuvo por allá por Israel en un curso de adiestramiento para mejorar la oferta que todos los días le ofrecemos aquí. Y Canty Dolande hizo una tremenda asistencia. Oiga, una noticia importante para ponerle en perspectiva lo que está en juego con todas estas maniobras que se están haciendo en torno al caso Martinelli y las elecciones que vienen. Fernando, Panamá, aparte del Mundial, ha ganado espacios en el retorno de las corresponsalías bancarias. Sí. 52 corresponsalías bancarias que habíamos perdido por estar metidos en listas grises, etcétera, que bajo la administración de Martinelli es un gran esfuerzo para salir de ellas, han regresado al país. Y ayer escuchaba, veía una de las intervenciones que hizo el llamado secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos. Decía que eso no, que había que ver qué clase de corresponsalía eran. Pero han regresado 52 y de las más importantes, si el señor Oreste no lo sabe, por ejemplo, el Citibank, que el Wells Fargo, JP Morgan, han regresado. Ha regresado también el Bank of New York en Panamá. O sea, ha habido un avance importante en ese tema. Y nosotros, ¿y por qué es importante esto de las corresponsalías bancarias? Porque esto es lo que mantiene a los bancos con su línea de crédito, el flujo de dinero hacia el país y el respaldo. Entonces, ese importante espacio que la banca ha ganado se tiene que seguir manteniendo y hay que reforzarlo precisamente con legislaciones que debemos tomar en las próximas semanas. Por eso le traigo esto. Hemos avanzado en una forma importante a la recuperación de corresponsalías bancarias que habíamos perdido por todas estas listas de los papeles de Panamá, por todo lo que nos montaron con el caso de Fonseca. El caso de Guaque, hablando de cosas que no eran ciertas, y todas estas investigaciones de bancos y de movimientos y de cosas que se pasan con las investigaciones de las casas de valores, que incluso los interventores han dicho que no ha pasado nada. En el caso de la Caja de Ahorro, nadie se robó nada. Entonces, toda esta laraca que hemos montado tiene una influencia negativa en el sistema bancario. Sin embargo, Panamá ha recuperado esto. ¿Por qué yo le planteo esto? Para que lo tenga en la mente. Porque es precisamente esto de la base para que nosotros podamos mantener una economía con capacidad de recuperarse ante la caída que ha tenido en el mundo y en particularmente en Panamá. Y hay que ser muy cuidadoso con el respeto a la ley y a la Constitución, a la legalidad. Hay que ser muy respetuoso de eso. Eso lo planteo como primer lugar. Por eso es importante que ahora, el 1 de julio, que se va a abrir nuevamente el periodo de la Asamblea Nacional, se dé en el marco de un acuerdo político que permita que esa transición se dé en forma ordenada. Yo no veo cuál es la bulla de que esto, la Asamblea esté dirigida por una coalición de oposición, que eso pasa normalmente y ha pasado en Panamá. Esto no es nuevo. Y que esto se dé en marco de un acuerdo para tener una agenda legislativa adecuada y tener los acuerdos políticos que estabilicen al país. Esa es una cosa importante. Quienes apuesten a la anarquía están apostando contra Panamá. No se olvide de eso. Porque en medio de esta situación global tan compleja que hay en el mundo, nosotros necesitamos estabilidad. Necesitamos una dirigencia que esté pensando en las futuras generaciones. Y eso me trae a esta semana. Y el primer caso de esta semana que voy a tocar es el caso de Ricardo Martinelli. Fernando, para quienes trabajamos en el proceso de paz de Centroamérica, que comenzó con el grupo de Contadora, cuyo ministro de ese momento, cuando arrancó esto, era el ministro Amado, Juan José Amado. México, Colombia, y Venezuela y Panamá fuimos los 4 países que arrancamos con el grupo Contadora. En ese proceso de negociación se establecieron todos estos mecanismos que cuando se hace la paz, el Parlacén es uno de ellos. Y les explico nuevamente, el Parlacén tiene 2 tipos de diputados. El diputado que sale por el partido por votación popular, y ese diputado, para poder dejar el Parlacén, renunciar o ser expulsado del Parlacén,
tiene un mecanismo establecido en los estatutos de ese organismo legislativo, que ni siquiera es vinculante, porque debemos recordar, el Parlacén no es un órgano legislativo vinculante, no es como el Parlamento Europeo. O sea, esto es nada más una instancia de debate político para ponerlo en su justa perspectiva. Pero se estableció en nuestra Constitución que los diputados del Parlacén tendrían los mismos derechos que los diputados de la Asamblea Nacional. En el caso de Martinelli, y Martín Torrijos y los expresidentes, ellos son diputados por derecho propio y su renuncia del Parlacén solo se da en función de que ellos le mandan una carta, ni siquiera tiene que ser aprobado en el Pleno. La Junta Directiva lo mira y muerto el cuaco. Aquí no hay nada que hacer. El presidente tiene el derecho de ir o de renunciar. Él pudo haber no ido y no era miembro. Él pudo ir y renunciar, como lo hizo Martín Torrijos, y efectivamente renunció y se acabó. Entonces ahora nosotros hemos inventado una serie de trabas para darle ahora este espacio nuevamente al debate. Y si el magistrado de la Corte Suprema de Justicia cree que está ganando espacio en esto, está perdiendo. Porque la renuncia es la renuncia que él hace y se presenta y ya está renunciado. Él no es miembro del Parlacén. Como consecuencia, la Corte perdió competencia sobre este caso. Y lo que tiene que hacer es exactamente lo que se hizo en otras instancias. Pasarlo al Ministerio Público. Eso es todo. ¿Hay alguna complejidad? No. Ahora queremos decir que es que el policía responsable de la cárcel tiene que autorizar la carta, el ministerio. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso no está en ningún procedimiento, es un invento. Ahora, lo que quieren es llevar esto en la Corte. Bien. Entonces aquí va a haber un enfrentamiento. No se engañen en eso. ¿Qué es lo que debe hacer la Corte? Hombre, si ya se presentó la renuncia, se acabó, pasó para su competencia. Cuando el magistrado Benavides renunció de la Corte, todo el caso pasó. Hay unos 30 años. Y ya había un proceso instalado en la Asamblea Nacional, ¿ah? ¿Te recuerdan eso? Ya había un fiscal de la causa y magistrados de garantías. Entonces aquí tenemos un problema que vamos a ver en la mañana de hoy, cómo se resuelve, pues. Martinelli renunció, no es diputado, por una cuestión de invento que no está en los procedimientos legales, quieren imponer algo. Entonces, yo le quiero sugerir a los que tienen la mano metida en la justicia que saquen la mano de la justicia y que actúen con cordura. Y si las investigaciones tienen que proceder, procedando como tiene que hacer, pues. Eso es un derecho que tiene él, lo tiene el presidente de Fundes y él renunció, lo tienen... Exilado en Nicaragua. Sí, y lo tienen todos los presidentes que forman parte de eso. Creo que Costa Rica no es presidente, no es miembro del Parlacén. No es miembro del Parlacén. O sea, fíjese para que usted vea que el Parlacén ni siquiera es vinculante en sus decisiones hacia nuestros países. Mire el nivel digamos, casi de parlamento decorativo que es. Porque lo que se toma ahí Panamá no tiene la obligación de cumplirlo. Ningún país. Entonces hoy nos enfrentamos nuevamente a otro proceso de violación de procedimientos. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde vamos a seguir en esto? Y fíjense que esto arranca la semana con esto. Vamos a ver qué pasa ahora en la mañana. Nosotros le vamos a dar cobertura a todo lo que haga en la Corte Suprema de Justicia. Pero en el momento en que esto se está desarrollando, esta semana, que culmina el domingo, está todo el proceso de discusión de cómo se va a componer el órgano legislativo. Y en eso hay avances en negociaciones, pero si esto se tranca, se va a trancar todo el proceso político, ¿ah? Pero además de eso, este martes arrancan las primarias internas de Cambio Democrático. Oficialmente, a partir del martes 26, se cumplen los 45 días de propaganda hasta el 8 de agosto, que es el día... 12. La propaganda se para unos días antes. Se para y las elecciones son el 12 de agosto. 9 entonces.
¿sí? El 9. Se para el 9 o 8 de agosto, no tengo la cifra aquí, no la tengo anotada. Y entonces hay un periodo de receso y van las elecciones el 12. Arranca la campaña interna de cambio democrático para la elección presidencial, porque la campaña para los otros puestos de elección arrancará más tarde. Pero además de eso, el gobierno tiene que tomar la decisión de nombrar los 2 magistrados, porque por ejemplo el magistrado Mejía está sirviendo, igual que el magistrado Ortega, está sirviendo tiempo extra. Ellos su plazo se le venció el 31 de diciembre del año pasado. Y por no tener la capacidad del gobierno de buscar una solución, no hay magistrado que lo haya reemplazado ahí. Entonces el magistrado Mejía debe tener todas esas cosas en consideración. Y además de eso, arranca también el tiempo en contra de Panamá por las medidas que debemos tomar para blindar nuestro sistema y nuestro sistema bancario no sufra por la inclusión de listas grises que pudieran romper el avance que hemos hecho. Por eso le hablé de Las corresponsalías. las corresponsalías, porque eso tendría un efecto negativo en nuestro país, nuevas restricciones en el sistema financiero y sobre todo en particular para el crédito hacia el desarrollo de actividades como la construcción, el turismo, la agricultura, etcétera, tendría graves problemas. Pero además de eso, el presidente se enfrenta a un cambio de gabinete que tendrá que hacer a partir del 1 de julio, cuando varios de sus ministros decidan irse. Tiene que tomar una serie de medidas políticas y tiene que haber acuerdos en la Asamblea para la operatividad y el desarrollo de leyes importantes, como la ley, por ejemplo, que tiene que ver con la dispensa para incrementar el crédito, la tasa de endeudamiento corriente y permitirle al gobierno la capacidad de poder inversiones públicas mientras caen las inversiones privadas, poder hacer frente a mantener el empleo actual con inversiones públicas y todos los proyectos que están en desarrollo. Eso requiere un acuerdo político y requiere también un acuerdo político tomar algunas medidas para que el mundo internacional, antes que termine el año, vea que nosotros hemos avanzado y no nos incluya en esto, de manera que vamos a pasar un año electoral al menor costo económico posible. Y quien gane el proceso electoral, entonces tenga las coyunturas favorables para hacer el proyecto que desee o que haya propuesto al electorado. Estas son cosas importantes que están ocurriendo esta semana, pero yo veo con preocupación, Fernando, sumamente preocupado, esta insistencia de persecución contra Ricardo Martinelli. Yo entiendo que haya procesos judiciales que se deben cumplir y el presidente debe rendir ante esos procesos. Pero si él tiene la opción de renunciar a su condición de diputado, eso era parte de una estrategia. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia sabían que esa era una opción. Ellos no eran ignorantes de eso. E incluso recomendaron algunas veces que porque no se iba, porque para la Corte significa entramparse en una discusión que va a ser larga, en medio de un proceso electoral que va a ser duro. Entonces, yo le solicito tanto a la policía, a los consejos de seguridad, al presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea, a los dirigentes políticos, que observen lo que están haciendo. Porque después, cuando entremos a la anarquía, no se estén lamentando. Y particularmente observen lo que están haciendo los medios de comunicación. Porque la restricción a los medios de comunicación lo que hace es que la información cierren lo que ustedes quieren que cierren. La información va a salir. No hay forma en el mundo moderno de la comunicación. Además, cerrar un medio de comunicación, eso solamente lo piensan los policías estos que están allá sentados pensando que ellos son los inventores del miedo. Aquí lo que necesitamos son los inventores que busquen las soluciones a los problemas que tenemos. Yo espero que en la mañana de hoy, Fernando, estimados televidentes, la Corte actúe con sensatez. La renuncia de Ricardo Martinelli es ya un hecho jurídico y político. Si ustedes le quieren inventar cosas que no están en el procedimiento,
Fíjese lo que dice el artículo, que se lo leyó Fernando aquí el viernes. El artículo es muy claro. Se manda una nota al presidente, quien deberá hacerlo comunicado y se acabó. Ahora inventaron la formalidad que la tiene que firmar el jefe de la prisión. Y si el jefe de la prisión no quiere firmarlo, viola el derecho entonces de Ricardo Martinelli. El derecho de... Acuérdese que el derecho de Ricardo Martinelli de estar en una prisión, lo único que él tiene conculcado como derecho es el derecho a la libre circulación. El resto de sus derechos, como el derecho a la vida, el derecho al trato humano, el derecho a la justicia, el derecho a la presunción de inocencia, todos esos derechos de él y de todos los que caen en esa situación están vigentes. Cuando usted es detenido, porque además ni siquiera ha sido imputado, ni acusado, hay investigaciones en desarrollo, sí. Entonces, él le han conculcado el derecho de circulación. Eso es todo. Los demás derechos los tiene vigentes él y todos ustedes cuando caigamos en situaciones parecidas. Esa es la realidad. Entonces está inventando cosas. Lo único que hacen es hacer más álgido, más duro, más difícil, más crispada en una situación que ya ahora, cuando pase el jueves del último de nuestro partido, volverá el domingo a su verdadera magnitud. Y yo aspiro que durante esta semana reine la sensatez que para mí deberá comenzar a partir de hoy, en que la Corte Suprema de Justicia se debería declarar inhabilitada ya para conocer del caso de Ricardo Martinelli y pasarlo a la justicia y que sigan los procesos y continúen los procesos de negociación para resolver negociadamente la crisis política que se ha generado entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional y que puede poner en peligro la estabilidad financiera, política y económica y como consecuencia social de nuestro país.